Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. En este tiempo andamos todos con los celulares, en la pantalla sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos, en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas a este proyecto de comunicación que habita la difusa frontera entre el podcast y la radio y que por una fortuita combinación de escasez creativa y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. De este lado del micrófono Martín Solzona les habla, compartiendo estudios con mis compañeros de siempre, Lorena Pedraja, Jeremías Mara y Eric Alves. Gracias. Buenos días, buenas tardes, según cuando lo estén escuchando. Cuando lo ¿no? escuchen. Le hice un homenaje a Jaime Saavedra, que tiene un podcast en vez de un podcast. ¿Viste? Me salió un podcast cuando hablamos con él, anunció. No sé si habrá salido el podcast. Hay que buscarlo. Aquel que tenía que estaba por sacar. Vamos con las redes. Vamos con las redes, ¿no? Vamos con las redes. Para no perderte de nada, buscanos y seguinos en Instagram y en Twitter como Casi Radio Uy, en Spotify como Casi Radio. Para escucharnos por YouTube, nos buscás en el canal de Más Igualdad. Además, quien se quiera contactar, arrimarse o indagar sobre el colectivo Más Igualdad, lo puede hacer entrando a su página web masigualdad.org.uy y también buscándolo en todas las redes. Recuerden que todos los martes a las 21 horas también tenemos por el canal de Caras y Caretas Último Bondi. El último programa fue sobre distribución de la tierra, la historia de la propiedad de la tierra de Uruguay. ¿Cómo fue? Sí, y está por salir el de distribución de la riqueza. Ah, qué lindo, interesante. Bien, Mauricio de Rosa y no me acuerdo ahora quién más, pero sí, ahí. Lindo. Lo pueden ver ahí en YouTube o si no, luego también girando por las redes. Si no lo pueden ver, lo ven después. Canal de Caras y Caretas. On demand en YouTube y en el canal de Caras y Caretas. Charlas, estamos también con las charlas. Sabemos que, sabemos que próximamente habrá charlas. Ya tuvimos las de Frontera que anunciamos. Se viene algún otro tema que se está ahí tratando de afinar, pero estén atentos a las redes que seguro sale una en breve. Sí, el próximo domingo seguramente va a haber una charla, así que estén atentos. Presentamos el programa de hoy. Vamos. Vamos a estar en el segundo bloque con Karina Núñez de Otras. Ansioso por la entrevista. Sí, te veo entusiasmado, Ansioso, como pocas veces. totalmente entusiasmado. Wow. Y en el tercer bloque vamos a estar con Marcela Dacol, de vicepresidenta de FENAPES, para hablar un poco de la movilización que tuvieron los gremios de la educación y los sindicatos de la educación. Y para ver cómo viene todo el tema de la educación desde que ha cambiado el gobierno y demás. ¿Me permite una cosa antes de arrancar? Sí, por favor. Quiero hablar porque para mí es un honor tener sentado acá a Jeremías, más conocido como el chico triplazo. Metió el triplazo el otro día en la final en la que Biguá se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Metí triplazo. ¿Metió triplazo? De una. Y me imagino contento también, ¿no? Porque metiste el triplazo y aparte ganó tu cuadro, ¿no? Sí, estoy feliz de la vida. Te agradezco la pregunta, muy. Capaz que fuiste de amuleto ahí, ¿no? Sí, no te haces una idea. Mucho aplauso de tu Pasamos hinchada. precioso después ahí con la fanaticada de Villa Biarritz en los festejos, así que bien. Te agradezco mucho la pregunta. Yo lo vi el video y la verdad,
Tremendo tiro. Yo debo confesar que no vi la final, pero me llegó el video. Igual, Claro, no, para yo mí- tampoco, para lo mí mismo. Lo más importante de todo esto es que para mí realmente tirar el triplazo fue un sueño cumplido. Para mí el mundo Es el BTV sueño de es una muchos, cosa sí. fantástica. Para mí el mundo BTV es una cosa fantástica que amo y adoro. Lo sabemos. Y tirar el triplazo... Faltó Alberto nomás. Que en paz Bueno, descanse, bueno. finado Hoy- Alberto. hoy- pero para mí fue la verdad un sueño Hoy cumplido de principio a fin. estaba en mi casa pensando en que le quería hacer esta pregunta al aire y pensaba en eso. Le faltó Alberto. Me faltó Alberto, pero estaba Lali. Bueno, Lali, estaba Lali Lali, bien. que- Lali Lali, bien. claro. No voy a decir. Compañero Lali, me parece. ¿Qué? Nada. Bueno, ¿de qué bueno. quieren conversar hoy? ¿Trajeron algo preparado? ¿Y vos trajiste? Yo estuve viendo ahí un poco algunas encuestas que salieron sobre percepción ciudadana de algunos temas que tienen algunas cositas interesantes. Si quieren les puedo comentar una que me llamó la atención o una para empezar a hablar. Me Dale. parece que la que más interesante para empezar a hablar es la de la aprobación del presidente de la calle Pou, sobre todo desgloseada por nivel socioeconómico. No sé si la Ujú. vieron. Sí. Cómo evoluciona el índice de aprobación en los niveles socioeconómicos más altos, le dan más alto, obviamente, y la desaprobación baja conforme aumenta el ingreso, lo cual un poco Inesperado. capaz que es muy- Totalmente sorpresivo. inesperado. Es contraintuitivo al menos. Sí. Y cuéntenos cómo bajó, digo, me imagino, en términos generales bajó. En términos generales bajó. Lo que se ve bastante es que sube un poquito hasta que como que termina la alerta de la pandemia y después baja. ¿Se le terminaron las excusas al gobierno por eso luego de la pandemia baja tan...? Era como la gran excusa, ¿no? La pandemia. Sí, pasa esa pandemia. cosa rara de que sube, ¿no? Uno tiende a pensar que el gobierno asume, empieza a gestionar y automáticamente haga lo que haga, empieza a bajar. Baja. Paradójicamente, este gobierno tuvo esa cosita, como esa subidita el primer año. Yo si querés lo robo, pero en realidad es Botinelli el que dice esto, no soy yo. La conferencia. La cuestión de rodear la bandera. Cuando en un claro. país entra Ah. en crisis, digamos, es en general, en una crisis sobre todo inesperada, como fue la pandemia, la gente tiende a sentir, mejor dicho, empatía por el gobernante de turno, digamos, ¿no? Porque es el que se tiene. El digamos, primero que, de bueno, todos los uruguayos, como el él primero se de llamaba todos en los esa época, uruguayos. ni tontos ni perezosos. Bueno, pero no solo se fue la pandemia, sino también que los años pasan y, bueno, se van viendo Exacto. determinadas cositas grandes, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente por el principal problema del país, según la encuesta de Cifra, más del 50% responde problemas vinculados a la economía. Puede ser el trabajo, el desempleo. No, y la pobreza. inseguridad también, La inseguridad no aparece tan importante. ¿no? No aparece tan importante como los problemas vinculados a la economía, lo cual un poco por ahí capaz que sorprende un poquito. Lo otro es que si uno ¿Te sorprende? que esté la economía por arriba de la inseguridad, Sí. por algunos motivos sí y por otros motivos no. Sí. Yo creo que tuvimos un año y medio por la pandemia, que en realidad es verdad que los números de la inseguridad mejoraron, por así decirlo, pero en todo el mundo. Y creo que es genuino que la gente empiece a preocuparse más por la economía, digamos, ¿no? Con todo lo que la pandemia genera, que por la cuestión de la inseguridad. Ahora, abierta la canilla del movimiento y Claro. de vuelta a la vida, probablemente sea la tendencia al alza de que la inseguridad hoy por hoy es un- Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a verlo, está bien. Vamos a verlo. A mí no me queda claro. De hecho, una cosa que me llama la atención es que en la encuesta que hace la Usina de Percepción Ciudadana, hay una pregunta que hacen que es si la seguridad pública está desbordada. Y el 66% está de acuerdo o muy de acuerdo. Pero lo curioso es que dentro de los que votaron al Frente Amplio, el 90% está de acuerdo Y con el que la seguridad 40, pública está desbordada claro. y la coalición el 40%. O sea, Es un montón. hay más gente, mucho más gente del Frente Amplio alineada con que el problema de la seguridad está desbordado que de la coalición. Con lo que significa el concepto desbordado, digamos, ¿no? Que en realidad, así hecho como una pregunta, es bastante amplio, pero bien. Bueno, digamos, está fuera de control, si se quiere. Bueno, pero deja para mí, da a entender que alguna parte de quienes votaron a la coalición no están al margen, ¿no? Bueno, no estar al margen. Un 40% no es... No estar al margen si usted jamás. entiende que la seguridad está desbordada. Yo no, Bueno. no El estoy problema, diciendo- claro, me parece el problema es ese. Habría que hurgar en la encuesta de Cifra para ver qué quiere decir ese Desbordada. concepto de desborde. No, igual esta es de la Usina de Percepción Porque- Ciudadana.
Igual no es importa, de la usina. pregunta es esa. La pregunta es si usted cree que Es gente que está midiendo gente. No Lo importa cierto- si fuese la usina o si es cifra, hay alguien Lo ahí cierto es que midiendo, yo cuando- midiendo gente, digamos, ¿no? Lo que piensa la gente. Perdón, Gente que mide disculpe, gente, gente que mide opiniones. Estoy rodeado No, de un pero- sociólogo y un químico a la vez, lo que es totalmente incompatible. Uno le dice al otro que, claro, lo que vos haces no sirve para nada. Pero bueno, volvamos. Tuvimos una discusión parecida a esta en una reunión de producción donde casi terminamos Nah, golpeando la mesa. Pero vine con los datos de las encuestas desglosados Me por encantó, nivel socioeconómico me y encantó. Montevideo Interior y Frente Amplio y Coalición. No, pero a mí lo que me llama la atención es que realmente el 90% de los votantes de Frente Amplio digan que la seguridad pública está desbordada porque uno tendería a pensar que aquellos que están más preocupados por la seguridad pública son los votantes de la coalición y no los votantes del Frente Amplio. Obviamente la asociación con la pregunta no es lineal, pero... Pero no lo van a reconocer si ese fue su caballito de batalla en la campaña. Estoy de acuerdo. es frío, pero estoy de acuerdo. En realidad es ahora atacás por esto, por lo que yo te atacaba antes. ¿No? Bueno, Exacto. creo que la interpelación de la semana pasada un poco corrió Sí, por esos pero carriles. también muestra esta correlación entre las percepciones y lo que se dice, y no entre las percepciones y la realidad. ¿Querés que te preguntemos? A ver, vamos a preguntarle. ¿Qué pensás vos, Marto, de las encuestas de opinión? Pero abierta, pregunta abierta. quería que le preguntaran esto es al como el aire, final quiero del examen, pregunta abierta. ¿Qué piensa Martín de la percepción de las encuestas de ¿De la las opinión encuestas? pública? Le voy a hacer más Me gusta exacto. porque lo pones en ¿Qué tensión. piensa Martín de la medición de opinión pública? Exacto. Que es un dato útil para saber qué opina la gente Para en durar general barba. sobre cosas. Claro, para vender cosas, sí, me parece que es eso. Bien. Bueno, Perdón. Lo cierto es que tuvimos a Martín ahí pero buscando. la discusión encuestas fue y- sobre otra cosa, sí. Ya no sé, la tenemos acá al aire, no. No, pará. No ventilemos. No se filtran. Exacto. Bueno, volviendo a la parte seria, a mí lo que me sorprende son dos cosas. Primero esto, a primera vista, lo que decía Lorena, uno tiende a creer que, 40% de gente, votantes de la coalición, creen que la seguridad está desbordada. Y en realidad no queda muy claro si es una crítica a que no se está subiendo a manejar o que en realidad está tan desbordada que ni siquiera, no sé, mandará Una que lo puede. resignación, digamos, Claro. por parte de... Tiene que ver también según donde vivas, ojo. Bueno, Desde donde lo mires. Capaz que vivo en un barrio privado y no veo la inseguridad, yo qué sé. Sí, bueno, ahí pueden responder varios factores. Lo que sí, otra cosa interesante de estas encuestas de percepción es que dentro de los problemas, cuando la gente le preguntaban si había aumentado, le preguntaban sobre la inseguridad, por el contrabando, por el desempleo Sí, y por la inflación. inflación. Hay cosas que son llamativas. La inflación no es opinable. La inflación es un hecho, ¿no? Claro. Entonces el 84% Claro. lo perciben. Dentro de eso hay una cosa que es particular, que es llamativa, sí, porque está desglosado después por ingreso socioeconómico. Y la gente con mayor ingreso socioeconómico está más de acuerdo con que aumentó la inflación que la gente con menos. Cuando en realidad los que la padecen más Sí, claro. son los Son que los de tienen menos. menos. No solo porque tienen menos, sino porque la inflación que tenemos está traccionada por Recordar además- alimentos y bebidas, ¿no? Exacto, y recordar además que la composición de la canasta de una persona pobre con una rica es totalmente diferente, ¿no? El consumo. duda. Evidentemente, voy a tirar acá a teorizar así. Capaz Teoriza. que el consumo suntuoso, digamos, ¿no? El consumo post-alimentación de la clase alta, lo están sintiendo en el bolsillo. Es raro, ¿no? Igual tienden a quejarse en general y el bolsillo es el primer órgano, digamos, ¿no? Que le duele. Por lo tanto, no sería tan raro, digo, sobre todo si analizamos capaz más las clases bajas, que en realidad la proporción de alimentos siempre se gasta en un elevado porcentaje. Por lo tanto, capaz que sentir o no la inflación, cuando en realidad te estás jugando sí o sí, que es lo que tenés que comprar mes a mes, es difícil. Pero bueno, sí, es un buen dato, es una buena observación, digamos. De todas formas hay que tener claro que la gente que se mide como altos ingresos en esas encuestas no son los de altos ingresos de verdad, porque el alto ingreso de verdad primero no se toma el tiempo para contestar la encuesta y segundo que por la propia estructura económica que tiene el Uruguay y el mundo son inmedibles, digamos, son poquitos. Yo un día que me gustaría tirar números. Me gustaría apostar acá cuánto es ¿vieron esa cuenta, digamos,
cuánto por ciento más rico ocupa el tanto otro por ciento. Bueno, más rico. hay- Pero esos hay- datos existen. existen. Nosotros no lo sabemos porque somos unos Pero ignorantes serio. y no estudiamos pero- el tema. No, pero no, Mauri no da son- no Rosa, son que datos- estuvo en Último Mauri, Bondi, exacto. mide los Pero no son tiene- datos sencillos cuando querés pegarle a la riqueza, digamos, ¿no? Porque la riqueza está acá, pero no está acá. Claro, suele estar a nombre de varios. Exacto, no es A tan ver, sencillo. Y muchas veces afuera. Los voy a bajar un poquito a tierra porque tenemos la otra. Bien Bueno, metido. Bárbaro. sí, está bien. Se estaban yendo un poco por las ramas, pero tenemos la otra encuesta que dice que el 63% de la población cree que hay mucha gente pasando hambre en Uruguay. Yo tengo un comentario respecto a eso, Sí. que es Contame. cuando se desglosa otra vez por votantes, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, está bien, son impresiones de yo qué sé, la seguridad. El caballito de batalla uno lo defiende más y otros menos, ¿no? Entonces Claro. todos los frente amplistas dicen que la seguridad está desbordada y lo de la coalición tienden a decir que no. Ahora, la gente que está pasando hambre. Y vos tenés como, a ver, tengo por acá el datito, lo tenía por acá, lo perdí. No, está acá. El 94% de los frente amplistas están de acuerdo y el 26% de la coalición está de acuerdo. Y cuando son cosas un poco más... 94% es un número alto, además. Sí. ¿No? O sea, prácticamente todos los frente amplistas están de acuerdo con la frase y de la coalición, 1 de cada 4. Pero son cosas como más visibles, más tangibles que el tema de la seguridad, si se quiere, ¿no? Está bien, pero estos números que vos das, en realidad estamos hablando de un 60 y pico por ciento, dijiste, ¿verdad? 63. Bien, si vos sumás que todo el Frente Amplio está de acuerdo y que en realidad ya ahí tenés casi un 50% de esos 63, hay un problema de que en realidad lo que estás discutiendo en el fondo es una cuestión de relato. Sí, sí. Exacto. Siempre que vas hay a la una cantidad percepción. de gente que no le importa si es verdad o mentira, Exacto. sino que Claro. asocia inmediatamente. Y yo creo que es una sociedad bastante politizada, la nuestra lo hemos hablado bastantes veces. No me sorprende, digamos, y al revés, me preocupa. ¿no? Exacto. Hay una cantidad de Sí. gente que no considera que hay gente que la está pasando mal. o La que está identidad pasando mal. partidaria termina definiendo tu percepción, digamos. Ahora, qué ceguera, ¿no? Porque tenemos un usted- montón de usted ollas. claramente ¿Qué? ya sabemos lo que responde a la encuesta, digamos. Ojalá me llamaran alguna Lo vez que- para responder Nunca, una encuesta. nunca nos llaman. Nunca cuando nos querés. llaman. ¿viste? Para mí que me tienen tipo tachada en la lista, no llamar a Lorena. No sé. A mí lo que me parece como preocupante es esto, de que haya una disparidad tan grande en el diagnóstico de algunos problemas tan gruesos que la verdad que hace muy difícil pensar en construir una propuesta política para resolver los problemas cuando de un lado todos piensan una cosa y del otro lado 1 de cada 4. Pero pasa hasta con el desempleo. Hay preguntas sobre el desempleo. Entonces la gente del Frente Amplio, todos dicen que aumentó el desempleo y lo de la coalición, la mitad, por ejemplo, dicen que aumentó. Claro. Y es un dato que está medido, no sé, no podría haber esa diferencia, pero estamos tan atosigados por la manija que... Yo, mi último comentario respecto a esto, que en realidad es una de las pocas de las cosas que discutíamos cuando hablábamos de para qué sirven estas encuestas de opiniones, son tendencias. En el fondo son tendencias. Capaz que si vos preguntabas hace 2019, 2018, si el hambre era un problema, ese número iba a estar subvalorado. Probablemente los frente amplistas habrían contestado una cosa que hoy no contestan la coalición Exacto. y etcétera, etcétera. En realidad creo que en el fondo las encuestas de opiniones para lo que sirven es justamente esto, para ver las tendencias de los problemas que empiezan a preocupar, porque eso sí no se puede tapar. La inseguridad no la podés tapar, el hambre no la podés tapar, la inflación no la podés tapar, pero sí es cierto que van teniendo peso relativo en las cuestiones y en último, es a largo plazo, digamos, esto, ¿no? Por ahí. Yo le quería hacer una pregunta en específico, bueno, capaz que a todos, ¿no? Pero tal vez el sociólogo acá me la pueda contestar. Ese balazo se sintió. No, quería saber, a ver qué opinan ustedes, si creen que las encuestas son una imposición de relatos. Bueno, arranco contestándola yo. Contéstela, así, quien quiera, Muy ¿no? en voz alta porque Es para hacer un programa entero, ¿no? es para hacer un programa entero. Bueno. Vos que- Cortita. Usted sabe, yo nunca me gustó dedicarme a lo cuantitativo del análisis social, pero sí tengo opinión sobre algunas cosas. Y de hecho, mientras Jeremías hablaba, pensaba en algo. En realidad, yo, de un tiempo a esta parte, la visión que tengo es que terminan siendo herramientas para hacer política. Los políticos, para hacer política empresarial también, porque hay gente que mide qué galletitas come la gente y cuáles son los gustos que pueden servir para vender algo, digamos. Entonces, las tomo como eso, como herramienta para luego tomar decisiones y no mucho más que eso.
Porque en realidad, esto que decía Jere, bueno, vos tenés una medición en un momento dado del tiempo y demás, pero bueno, lo que podés intuir ahí, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las cosas que van desvelando a la gente. Pero no mucho más, creo que no hay que sobrevalorarlas mucho más que eso. Como una foto de un momento con la cual vos tomás, un decisor político tomar decisiones, un decisor empresarial tomar decisiones y hasta ahí. Yo creo que es una lástima que los decisores políticos tengan los mismos criterios que los que venden galletitas. Es terrible. Terrible. Es verdad, De acuerdo. porque si bien entiendo que es imposible ignorar cuando uno hace política y tiene que convencer a un montón de gente de algo, los resultados de la percepción de la gente, porque en el fondo para cada uno la realidad es lo que percibe, la verdad que para resolver los problemas lo que importa es dónde está la realidad y dónde está el problema. Es decir, ir a medir ese problema, dónde está, cuánto vale y cómo se resuelve, y no cómo opina la gente que se resuelve el problema. Por ejemplo, en la ¿Cuánto vale el problema, no? En última instancia, ¿cuánto vale tu problema? ¿Cuánto vale? ¿Qué magnitud tiene? Exacto. Y cómo se resuelve. Si vos no podés identificar ¿Cuán el problema... rentable es el problema que vamos a solucionar según lo que medimos, digamos, Exacto. ¿no? Y me parece que eso sí es un problema. Que la política funcione igual que funciona una venta de galletita, porque todos se venden fenomenal, pero a la hora de resolver las cuestiones sociales, cuando empezás a mirar en perspectiva, la verdad que son mucho mejores vendiendo galletita que resolviendo problemas. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy bueno. Sí, la pregunta es si se terminó el tiempo del bloque y la respuesta es sí. Dígame hace que es para el rato. químico esta vez. Ok, Porque... Pero podemos retomar en el último bloque. Me parece valor. ¿Sí? En el último. Bueno, nos vamos y volvemos con Karina Núñez. El 2 de junio fue el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, fecha que se conmemora en homenaje a las 100 trabajadoras sexuales que el 2 de junio de 1976 ocuparon la iglesia en Lyon, Francia, para protestar por sus condiciones de vida, por su vulnerabilidad y la desprotección en la que se hallaban. En Uruguay, el 4 de julio de 2002, se promulgó la Ley sobre el Trabajo Sexual que regulariza el oficio, garantiza el acceso a la seguridad social, a la salud, así como también busca prevenir y reprimir la explotación sexual comercial. 20 años después, la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, OTRAS, promueve una modificación de la normativa que busca una regulación integral, en clave de derechos humanos, que saque el foco de la perspectiva sanitarista que plantea la legislación actual. Recibimos a Karina Núñez, feminista popular, ex trabajadora sexual, fundadora de la Asociación Civil y Sindicato Otras. Buenas, Karina, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por recibirme, un gustazo. Gracias por venir. En persona. ¿Me completás el currículum que me quedó medio cortito ahí? Hoy me estaba pasando el currículum entero fuera de micrófono y claro, no me daban las letras para terminar de escribirlo. Bueno, tengo 72 certificaciones. Las que tienen más es una que es promotora de salud ocupacional, de la Cátedra de Salud Ocupacional, el Dr. Tomasini, de la Universidad de la República. Soy entrevistadora motivacional en grado 2, hablado por el Instituto de la psicóloga Liria Ortiz, sueca ella. También soy... en aquella época se le decía promotora en salud, ¿no? Me hicieron comer 2 años estudiando promotora en salud y después resulta que solamente me servía para trabajar con mi compañera, pero me brindaron otras herramientas y nada, acá estamos pululando en este mar de incertidumbres. Bueno, muchas gracias, Karina. Capaz que para empezar un poco, no sé si algún otro tiene alguna pregunta más específica, pero si tuvieras que brevemente, digamos, contar cuál es la situación actual del trabajo sexual en Uruguay, como para, digamos, agarrar los principales aspectos, digamos. Bien. ¿Qué dirías? Bien. Diría que Uruguay es la única república de América que tiene regulado el ejercicio de la prostitución desde 1859. La Constitución se aprobó en 1830. Es lo primero que se hizo. Sí. Somos mucho más importantes que los escribanos que recién fueron incluidos en el 1900. Que conste, ¿no? No, para que tengan una idea cómo esto tiene. Pero si vamos mucho más atrás, ¿no?
Y esto lo cuento como una tataranieta de una mujer esclava afro que de transmisión oral en mi familia. Se contaba que cuando el éxodo del pueblo oriental, los esclavos, los indios, fueron detrás del general, las madres, las hijas, ¿no?, y las esposas de los que salieron a pelear con el general, porque la guerra en aquel entonces solo se permitía, la guerra era solo para los hombres, se fueron detrás de sus hijos y de sus seres queridos, ¿no? ¿Qué pasó? Había también mujeres indígenas, mujeres charrúas y guaraníes en esa época. Tenían solamente 3 formas de poder ir tras sus hijos. Y esos era ir en las carretas que pertenecían a las madamas, ¿no?, del bajo mundo, como se le decía en aquel entonces, ¿no? Y esas madamas, una era la española, la otra la gallega y era la francesa. ¿Por qué era necesario que fueran detrás de esas carretas? Porque en aquella época el Uruguay no estaba poblado y o las mataba un jaguar, o las mataba una yara, o podían morir por algún flechazo de uno de los indígenas que aún habitaba en el espacio, o por algún matrero que estaba contrabandeando. Entonces era necesario ir detrás de esas carrozas. Quedaban, para poder estar en esas carrozas, las quitanderas, que así se les denominaba, que proviene de quitanda, es un término angoleño. Para poder estar dentro de esa carreta, detrás de esa carreta, ellas tenían que comercializar su cuerpo. Las dueñas, ¿no?, estas mujeres europeas que eran las dueñas de los 3 burdeles que tenía en la zona del puerto de Montevideo en aquel entonces, con total visión de comerciante, se compraban la carreta, la diligencia, y ahí las nucleaban. Y para ir detrás de esa carreta, ellas tenían que prostituirse con los soldados, ¿no? Pero no podían estar ni cerca de las tropas ni cerca del quilombo. Tenían que estar luego del quilombo. Quilombo era la zona en la cual las personas afrodescendientes rendían cultos a sus entidades, ¿no? Pedían protección o celebraban sus batallas, todos aquellos migrantes esclavizados, ex esclavos. Y bueno, ellas tenían que estar después, porque en aquella época las mujeres éramos menos que nada, ¿no? Y entonces quien quería mantener relaciones sexuales con ella no pagaba por la mujer, pagaba por una vela. ¿La vela para qué era? Que había de 3 tamaños. 3 tamaños de vela. Entonces ellos podían penetrar a la mujer hasta que la vela ardía. Mira. Entonces no pagaban por el sexo, sino por la vela. Desde esa época, las trabajadoras sexuales hemos sido invisibilizadas siempre en las historias. Uruguay tiene la primera alcaldesa trabajadora sexual. La mayoría de los ascensos o descensos de un batallón conocido de este país se decidían en el catre de la whiskería. Uruguay tiene 2 de las personas más reconocidas dentro del ámbito parlamentario, que son hijos de mujeres trabajadoras sexuales dueñas de whiskerías, ¿no? Que es más, una de ellas, para financiar la campaña, cuando él recién se tiraba de edil, les descontaba 70 pesos a las trabajadoras de su local para colaborar con la campaña por mi hijito. Que después cuando ascendió a senador, la gurisa le decía, mijito. Qué tremendo. Entonces, como eso, hay montones de cosas que aunque ustedes no lo crean, y como la historia no la escribimos nosotras solamente aparecemos a la historia uruguaya, a las páginas amarillas, durante un periodo de tiempo, y ahora, por suerte, hemos logrado revertir eso. Y en ese camino seguimos estando, empoderando a más compañeras para que se hable de nosotras como sujetas de derecho, y no como sujetas ya no de tercera, sino de cuarta. Porque también influye muchísimo el área geográfica en la que vos te encuentres, lo generacional de tu llegada al ejercicio del trabajo sexual. Porque estamos hablando, por ejemplo, yo soy 4ª generación.
¿no? Pero yo tengo compañeras que son hasta 5ª generación. Y ahora con el tema de la explotación sexual tenemos abuelas de 32 años, madres de 18 y nietas de 9 o 11 años ya pariendo, explotadas sexualmente, con un proceso de naturalización de la prostitución como una forma válida de la salida de la pobreza. Sin nadie trabajando en eso, pero sí todo el mundo señalando. Entonces, esta norma que lo que hace es querer, después de 20 años, porque el próximo 4 de julio es el Día Nacional de la Trabajadora Sexual, ¿no? Que es el día en el que nosotros vamos a invitar a taconear en el Palacio Legislativo, ¿ah? Le vamos a sembrar tacones rojos al Palacio Legislativo. Ya lo hicimos el 2 de junio, caminamos, somos las únicas trabajadoras que nos animamos a bordear el Palacio Legislativo con una pancarta y con una sirena. Ningún sindicato tuvo esa particularidad. Somos la primera que rodeamos el Palacio Legislativo, pancarta en mano y bocina en mano. ¿Ah? ¿Quién nos quita lo bailado? Entonces, esta modificación que ingresó después de un par de años, está ahora a consideración de la Comisión de Trabajo de Diputados, que fue introducida por el diputado Gerard del PVP y que cuenta con el apoyo de la bancada feminista femenina del Frente Amplio. Nosotros para llegar a esto... Discúlpame, Karina, ¿de qué consideración hablas? ¿De qué consideración? De la modificación para la ley de trabajo sexual, que es del 4 de julio del año 2002. Bien. Que es una ley que lo que hace es regularizar el ejercicio de la prostitución y pasarlo a una categoría de trabajo que lo único que hace es ponerle título de trabajo, porque después no aparece el Ministerio de Trabajo más nada. ¿Ah? Sí aparece el Ministerio del Interior y sí aparece el Ministerio de Salud Pública. Es una ley que tiene una característica sanitarista punible. Sanitarista punible, por ejemplo, ¿no? Y de seguridad ciudadana, por así y de buenos costumbres, de buenos modales y todo, ¿no? Yo le comentaba a una compañera que yo, teniendo la libreta, ¿no? Libreta de visita médica. Uh-huh. Para sacarme la libreta de visita médica se puede hacer en cualquiera de los 61 policlínicas que tiene ACE, que son policlínicas de profilaxis, ¿no? En el país, además ahora se suma... Estamos hablando de visita médica, estamos hablando de, digamos, de qué tipo de concepto. Ahora te voy a empezar a narrar qué es lo que nos hace, ¿no? Quiero iniciar el trabajo sexual de forma legal, ¿no? Me presento con mi cédula de identidad que testifique que tengo 18 años o más. Se me da un número para hacerme una extracción de sangre, ¿no? Entonces se constata si tengo sífilis o VIH. Luego de allí se me da un turno a donde paso a que se me haga un exudado. Exudado bucofaringio, exudado vaginal, exudado anal y en el caso de las compañeras trans, exudado peneano. Luego de que están esos resultados, se me pasa a una médica y la médica en una mesa obstétrica me pone un espéculo y revisa si tengo alguna otra infección de transmisión sexual que no salgan en los análisis anteriores. ¿Ah? Luego de allí me tengo que trasladar al vacunatorio y darme la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B y la de la gripe, en el caso que sea la primera vez y que sea en invierno. ¿Tá? Luego de allí, ¿no? que se firma, tengo que llevar una fotocarnet y después de que el Ministerio de Salud Pública avala de que todos mis orificios están aptos para ser contratados por los solicitantes de servicios sexuales, me tengo que trasladar a la seccional más cercana o si estoy en Montevideo tengo que ir a la dirección de investigaciones. Llego a la dirección de investigaciones con la libreta de visita médica que así lo dice, que viene con el sello de la doctora y la fecha en la próxima que tengo que pasar, que es el mes próximo. Es una vez al mes que tengo que ir a hacerme todo eso, ¿no? Luego de eso
entro, me ponen contra la pared, en una pared blanca, con unos numeritos acá adelante, me sacan, me ponen las huellas digitales, me preguntan si tengo alguna seña o algo y me generan el prontuario prostitutivo. Y ahí paso a estar en el Registro Nacional de Trabajo Sexual. Cuánta cosa, ¿no? Para... Sí. El estar en ese registro, ¿qué es lo que hace? Mañana yo estoy parada en la esquina, o mañana estoy en una whiskería, o en un prostíbulo que esté habilitado, ¿no? Porque hablamos de whiskerías y de prostíbulos, los que están habilitados. No de los lugares que funcionan como pub, cantinas, cosas, no. Esos no son prostíbulos ni son whiskerías. Si no está habilitado como prostíbulo o whiskería, no son. ¿Ah? Entonces, pasan a alguno de esos lugares y me piden la libreta y no la tengo al día. Ponele, porque solamente dan 15 números, o porque me dormí y no fui, o porque estaba tan en peda que en vez de sacarme sangre me sacaban cerveza, ¿no? Entonces, no tengo la libreta al día, ¿tá? Me notifica, me da un papel y me notifica. Si él vuelve, ¿no? Al siguiente día que sabe que hay visita médica y yo todavía no tengo la libreta vigente, ahí ya directamente me pasa a la Fiscalía de Faltas, se me cita y se me dan entre 3 y 6 meses de tareas comunitarias y se me abre un expediente por no haber pasado a médico. Ahora, Si yo nunca me formalicé para hacer el trabajo sexual, si voy, me paro un día, me faltó para el alquiler, me faltó para la luz, me faltó para el agua, y vengo de una relación en la que quien me penetra es lo mismo que me penetre o que esté durmiendo, ¿ah? Voy, me paro. Bueno, sí, vamos, viene la policía y dice, ¿y usted qué hace acá? No, nada, estoy esperando a una amiga, no. Bueno, se tiene que retirar porque es tu lugar de trabajo. Bueno, no tienen sanción. Por estar en el ejercicio de prostitución, no tienen sanción. Tenemos sanciones solo quienes somos trabajadoras sexuales, quienes ingresamos en ese registro. Y si ingresamos en ese registro, nunca más nos borran. Si hoy o mañana queremos presentarnos a un llamado público que tengan que pedir datos al Ministerio del Interior, no somos puntuables. Por ejemplo, no somos puntuables para entrar en la policía, no somos puntuables para entrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no somos puntuables para ingresar en el INR, no somos puntuables para entrar en el Ministerio de Defensa. En nada que tenga que ver con el Ministerio del Interior, que tenga que pedirle datos al Ministerio del Interior y que diga que tenemos un prontuario prostitutivo, nosotros podemos acceder a ese puesto de trabajo, por más de que estemos capacitados. Oh, qué disparate, ¿eh? No, pero no solamente eso. Cuando vas a la órbita, cuando vas a la órbita judicial, el 46% de los últimos 10 años de los procesos por trata, tráfico y narcotráfico de personas están directamente vinculados con dueños o encargados de dueños de whiskerías a lo largo de todo el país. Ahora, Karina, déjame hacerte una pregunta. Con respecto a todo esto que contás, ¿no? El sindicato. No, el sindicato se está moviendo. Nosotros somos del 5 de diciembre de 2021, ¿no? Ah, Nuevito. hace bien poco. Sí, tenemos compañeras que todavía preguntan ¿para qué sirve un sindicato? Y mi pregunta, yo tenía una pregunta también, perdón, pero no, relacionado con esto que decías, Cari, respecto a... Perdón si hablé medio rápido. No, está bien. Primero me surge la inquietud de por qué entonces es conveniente que las trabajadoras sexuales se registren en ese registro si es tan complejo. Porque sería como algo beneficioso para, si lo es, para una trabajadora sexual hacerlo. Y después lo otro es por qué entonces es importante la regularización de la reglamentación. ¿Por qué sería importante para ustedes como sindicato generar como esas condiciones favorables para el ejercicio del trabajo sexual? Bueno, nosotros ahora no le estamos aconsejando a nadie que se registre. A nadie. Es más, le estamos diciendo a las compañeras que no se registre absolutamente más nadie. Porque no nos da garantía. Segundo, ¿por qué? Porque los dueños de las redes de trata tienen acceso a toda tu documentación, dónde vivís, cómo te movés, porque con tu cédula tienen acceso a todo. Tienen acceso a absolutamente todo. Entonces no te sirve de nada. Segundo, nosotros lo que queremos es que saquen al Ministerio del Interior de una ley que regula un trabajo. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio del Interior en una ley que regula el trabajo? Totalmente. Nada.
Yo, si tengo que irme de un departamento a otro, tengo que ir a la seccional a avisar que me voy de un departamento al otro. ¿Vos cambiás de trabajo y le vas a avisar a la policía que cambiaste de trabajo? No. Bueno, nosotros sí. Se me tuvimos una rotura, estuve vendiendo productos de limpieza pueblo por pueblo durante un periodo y tuvimos una rotura en la noche en la ruta 2 en Colonia, 12. Y de noche oscura, digo, ¿a quién llamamos? 911. ¿No? Y estaba el señor, estaba Gilberto, el señor que es el dueño del reparto, su señora, su hija y yo. Habíamos pinchado en medio de una ruta, en medio de la nada, una oscuridad como... Viene la policía, pide la cédula, todo, hablan por el coso, y me dice, usted es trabajador sexual, ¿qué anda haciendo por acá? ¿A dónde van a trabajar si acá no hay lugar? Miren que acá no pueden trabajar. Digo, pero disculpe, estoy haciendo... Sí, a otra persona no le hubiese dicho, usted es abogado, pero, usted lo que sea, ¿no? Digamos, le digo, estoy acá con él, y si no sale Gilberto, el señor que era quien nos había contratado para vender, dice, no, ella es mi empleada, mire. Claro. Una información que no necesariamente tienen por qué tener. Pero solo con mi número de cédula. Vos vas a pedir tu certificado de domicilio, te sale trabajadora sexual. Hay muchísimas compañeras que salen y le dicen a sus hijos, a su familia, no, voy a cuidar viejito, voy a trabajo en un hogar de ancianos, trabajo limpiando escuelas, trabajo haciendo esto, para no decir que son trabajadoras sexuales, y vas a pedir para hacer, por ejemplo, y esto pasó real, una compañera que el niño fue seleccionado para el club de baby fútbol que iban a competir el campeonato regional. El orgullo de la madre que su hijo iba a representar al departamento para jugar. Claro. Cuando le dicen que tiene que ir a presentar, va y le salta que le dice trabajadora sexual. Claro. ¿Con qué le explica al niño de 6 años? Mamá es la puta a la esquina. Estas historias, estas microhistorias que estás contando, además creo que por lo que estás planteando hay un ida y vuelta entre la legalidad, la no legalidad, la aceptación, la no aceptación. Hoy en día nosotros somos prisioneras de las redes de trata y los proxenetas en este país con el aval del Estado. Y no queremos eso. No queremos eso. El ejercicio del trabajo sexual. Hay 7.000 locales habilitados para la oferta de servicios sexuales en todo el país. Y hay un solo proxeneta que tiene 240 de ellos. ¿Y vos te pensás que el señor del Estado, el del Ministerio de Economía, no sabe de dónde entra la plata y de dónde sale el impuesto de lo que... Vos planteás que es algo sistemático, que hay un sistema detrás de esto, digamos. Son todos una manga de... Doble moral. Son todos una manga de doble moral. ¿Cuántas trabajadoras más o menos hay? 13.400 en el registro, pero sondeados por nosotros somos 50.000. Entre trabajadoras sexuales formales e informales. ¿Y sindicalizadas? 36. 36, punto. 36 de 7 departamentos. Capaz que la moda de 13.300 no. Capaz que puedes contarnos también la modalidad. Y que aportamos al BPS somos 112. Y por más que aportemos al BPS no podemos jubilarnos, porque la habilitación para empezar a aportar al BPS salió en 2005 para las mujeres cis. En octubre del 2010 salió para las mujeres trans, aunque no tuvieran cambio de nombre y sexo registral en documentos identificatorios. O sea que por más que hubiéramos aportado desde el principio, solo tenemos 20 años de aporte, tampoco podríamos jubilarnos. Y no hay amnistía tributaria para nosotros. Y otra cosa, el artículo 19 de la ley vigente, el artículo 19 de la ley vigente dice que las opiniones de quienes trabajamos no tendrán carácter vinculante. Somos las únicas trabajadoras que no podemos opinar del trabajo que hacemos. Qué disparate. Lee la ley 17.515. ¿Qué significa no poder opinar del trabajo que hacen? No tendrá carácter vinculante. Nosotros podemos opinar, pero ellos pueden... Mirá lo que pasó en la Intendencia de Soriano. La Intendencia de Soriano, un par de doñas... se dijo que la arteria de oferta de servicios sexuales desde la época de las carretas es la avenida La Valleja, en Soriano, en la capital de Soriano, que es Mercedes, ¿no? A un par de señoras juntaron, porque hicieron unos edificios del Banco Hipotecario del Uruguay, rechurros, y las doñas no nos querían parar a la esquina, ¿tá? Juntaron firmas y se lo presentaron al intendente.
Entonces, se lo agarraron, se lo presentaron. Comentarios por lo bajo. Se lo presentaron. ¿Qué hizo él? ¿No? Dice, bueno, se van a ir para la zona de Carrasquito. La zona de Carrasquito es un páramo contra el río, en donde ni el lobo feroz andaba. ¿Ah? Nosotros fuimos, hablamos con él, con el de convivencia, con el comisario, con todo. No podemos ir ahí porque no. ¿Qué pasó después que nos pasaron ahí? A María le encajaron 11 puñaladas. Sí, claro. 11 puñaladas. ¿Ah? ¿Qué hicimos? Que eso es la única cosa que el diario Crónica de Mercedes no cubrió, porque después si aparecíamos todas descuartizadas, salían como locos a sacarnos fotos. Nos fuimos y nos paramos en la intendencia. Nos paramos todos en la intendencia. Todas, como nos parábamos en la esquina, nos fuimos y nos paramos todos en la intendencia. Y lo llamamos al señor intendente. Es que Y lo solucionamos así. Así lo solucionamos. ¿Pero por qué lo solucionamos? Porque la mayoría de los ediles de la Junta eran todos clientes nuestros. Bueno, pero te iba a preguntar eso. Realmente el número que planteás, 50.000, es un número realmente importante. ¿Cuáles son los desafíos? Digamos, porque decís, somos 36 sindicales, ¿no? Y además la regularización, por lo que dijiste, llegará al 20 y poco %. Digamos, bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos? También en el entendido de que están en un frente de batalla que también es bastante jodido, con esto de que hablás de la zona, de los problemas de asesinatos, de los problemas de trata de personas, ¿cuáles son los desafíos de acá adelante, digamos, en estos números que acá realmente son, no te voy a decir escalofriantes, pero sí como para actuar, digamos, ¿no? Por lo menos como para que haya margen. No sé, estos números fueron los que hicieron cuando nosotros se los presentamos en 2017 a la relatora de Naciones Unidas, dio a que la delegación de Naciones Unidas diera vista y diera apoyo a la denuncia que hicimos y viniera y le pusiera 36 sanciones a Uruguay, de las cuales al momento, al día de hoy, desde 2016 hasta ahora, no han cumplido ni una. Nada. Con respecto a lo de la sindicalización, convengamos, nosotros nos creamos en el interior del país. Nosotros nos creamos en Montevideo. Llegamos a Montevideo, arrancamos en el interior, no, en el interior profundo. Llegamos a Montevideo en el 2018 recién. ¿Ah? No hace mucho tiempo. Bueno, de 7 tenemos en Montevideo 5 compañeras asociadas nomás. Las otras 31 son todas allá afuera. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hay una cosa y eso tiene que ver, y hago mea culpa, ¿no? Tiene que ver con mi imagen. Primero, soy de izquierda y soy feminista. Y son dos palabras que en el interior profundo son malas palabras. Son malas palabras. ¿Tá? Y ahora encima, sindicalista. Y ahí ya la regué del todo. Una nueva palabra. Pero, ¿qué es qué es lo peor de todo? Nosotros trabajamos, hicimos el primer Congreso Nacional de Trabajadoras Sexuales en 2018 en la sede del PIT-CNT, y en ese entonces nosotros trabajamos con un par de compañeras, 4 compañeras que colaboraron con el preceito do Chuy y la Fiscalía de este lado, para el procesamiento y el desbaratamiento de la red de trata de 33. ¿Ah? Nosotros habíamos conseguido que se la trasladara a la compañera, se le diera cuidado y todo. Se hizo el procedimiento, se encarceló a la gente, se liberó a las 9 extranjeras. Todo bien, ¿no? Y nosotros habíamos pautado por cuidado para ella, ¿no? Después de que declararon, metieron a gente presa y todos los 2 días le sacan la custodia, y la compañera aparece a los 4 días degollada al lado de Yaguarón. Entonces, el resto de nuestras compañeras, teníamos un grupo de WhatsApp de 250 compañeras. Quedamos 4 y la mayoría nos bloqueó todo al diablo. Claro. Uh-huh. Digo, si vos querés hacer las cosas bien y por querer hacer las cosas bien apareces degollada, ¿quién te va a seguir? Imposible. Imposible. ¿Entendés? Y encima demoramos casi 4 años en poder recuperar los 2 gurisitos que quedaron del lado uruguayo, que los internaron en el INAO y no se los querían devolver a la abuela todavía. Terrible.
No, Cuando en la pandemia fuimos a pedir ayuda para las compañeras que les habían cerrado las whiskerías y todo, 30 gurises quedaron viviendo con sus madres en las whiskerías porque no podían pagar los alquileres de los lugares donde estaban y se fueron a vivir a las whiskerías que las habían cerrado. ¿Y cómo? La respuesta de INAU era que pusieran los hijos en el INAU y que dentro de un año, cuando consiguieran una casa, pudieran ir a hacer una solicitud para recuperar sus hijos. Tremendo. Di una entrevista en Canal 4 y a la mañana estaba la policía en Villa Encina y en San Gregorio de Polanco pateando las puertas de la whiskería buscando a ver dónde estaban los menores viviendo. En vez de conseguir un lugar donde estar ella y sus gurises. En un pueblo en el interior de Rivera, las vecinas denunciaron a la compañera que se había quedado a vivir con sus 3 niños. Se quedó a vivir con sus 3 niños en la whiskería porque la dueña entregó, dio de baja la luz y todo, porque la emergencia sanitaria dijo que tenían que cerrar todo. Entonces, que iba a seguir pagando BPS, luz, agua y todo si no podía trabajar. Entonces la compañera, que nosotros le habíamos conseguido ese lugar hace 1 año y medio, que la habíamos rescatado desde su proxeneta, ¿no?, de la ciudad de Pando, y la habíamos cambiado de 3 localidades diferentes, y en ese hace 1 año y medio que estaba con los 3 gurisitos. Claro, esa se quedó a vivir ahí, pero ¿con qué pagaba la luz, el agua y le daba la comida? Atendiendo clientes. ¿Qué hicieron las viejas enfrente? La agarraron, la denunciaron con la jueza de familia. La jueza de familia, como los niños estaban viviendo en la whiskería, le sacó los gurises. ¿A quién le entregó los gurises? Al proxeneta que hacía 3 años que se le veníamos escondiendo. A los 17 días, ¿quién apareció en el hospital de Tacuarembó toda rota? La compañera. Ahora, ese proxeneta tiene a la compañera trabajando con él y los 3 niños, gracias a que unas señoras de bien que viven enfrente de una whiskería, en vez de ayudar a la compañera con los 3 gurises, se la entregaron al proxeneta. La situación de las trabajadoras es más difícil, por lo que contás, en el interior del país, Sí. que en Montevideo puede ser, ¿es así? En Montevideo se ve mucho más solapado porque a ustedes los inundan mucho más las situaciones de calle y de adicciones que de trabajo sexual. Además, otra cosa, las urbes se prostituyen de formas mucho más sutiles que el interior porque la población es más densa. Eso Un te iba- problema de pueblo chico, digamos. Una cuestión así. Y Pueblo Chico, Infierno Grande. Sí, ahí yo te iba a decir también, porque en realidad, si bien el trabajo sexual, si bien se reivindica como un trabajo, o lo reivindican como un trabajo, es un trabajo con muchas particularidades, como vos decías ahora, no solo por por el nivel de exposición de las compañeras, además de que son compañeras que vienen en general de situaciones de vulneración muy fuertes, que en general se llega al trabajo sexual por situaciones a veces de abuso intrafamiliar o de situaciones de marginación fuertes, sociales. Pero las prostitutas epigenéticas no tienen ni siquiera cómo tomar una decisión. Claro, lo que yo te quería preguntar era, además, porque en realidad, más allá de eso, también dentro de la particularidad del trabajo sexual está la hipocresía social que vos planteabas, ¿no? Esta cuestión de la vida, de la doble moral, de las mujeres de enfrente que denuncian a las trabajadoras, pero también de los hombres que consumen el trabajo sexual Contratan porque no somos vela. Perdón. Aparte, si me Gracias consume, por la- gracias por la plata del corrección. siguiente. Gracias por la corrección. Hay dos características. Está el cliente de trabajo sexual y el solicitante de trabajo Ahí sexual. va. Está el contratante y el solicitante. En algún momento Rubén Campero decía y había que instalar como una palabra para definir al cliente y él hablaba de prostituyente. Decía él había... El Estado en es ese prostituyente en realidad, pero no solo de las trabajadoras sexuales. El proxeneta más grande en realidad. Está dejando línea para hacer 8 programas más. Karina, yo quiero que te quedes, pero no tenemos más tiempo. Pero no quiero que te vayas sin contarnos del libro que vas a presentar. Bien, bueno, el libro es un sueño cumplido, en realidad. El libro se llama ¿Con qué sueñan los hijos de puta? Y surgió de la encuesta de las compañeras que hicimos entre 2008 y 2011. En el cual la palabra que ellas más les costó a lo largo de su vida era hijo de puta. Entonces, estuve recorriendo el país pidiéndole a hijos de trabajadoras sexuales que dibujaran cuál era su sueño para el futuro, ¿no? Y que lo escribieran. Y a sus mamás les pedí con qué soñaban ellas cuando eran pequeñas, qué querían ahora, ¿no?
para sus hijos y qué soñaban para su futuro. Y de ahí salieron un lote de dibujos lindos, pero seleccionamos solo los que son de los nietos de trabajadoras sexuales. Y cuando te pones a ver los sueños de las hijas y de los hijos de la trabajadora sexual de la primera generación, te querés morir porque son sueños truncos, ¿no? Y que es solamente una frase como hijos de puta los ha hundido. Entonces, en realidad, cuando vos hablas de un hijo de puta, te querés referir a otro tipo de gente que no vas a ver en los dibujos de esos niños. Entonces, repensar la palabra, porque desde la palabra es donde nosotros construimos cultura. Entonces, el apropiarnos de ese insulto, hijos de puta, ¿no? También como una barrera de lucha, una barrera de resistencia y como una forma también para poder cambiar la realidad. Yo en estos momentos tengo la suerte de decir, sí, soy la 4ª generación de trabajadora sexual. Sí, empecé siendo explotada sexualmente por un yogur a los 12 años y recién hace 6 meses que dejé el trabajo sexual y voy a cumplir 50. Pero no porque no me haya esforzado. Tengo 72 diplomas, estudié de todo. No es que changar fue lo mejor que me pasó en la vida. Intenté hacer otra cosa, pero el alto estigma con el que corro es el que no me lo permitió. Entonces, tenemos que cortar con eso, porque en realidad, desde el insulto, lo que estamos haciendo es castrar vidas. Y este insulto, que es el más recurrente y el que las compañeras más veían, como el que les implicaba y que les duele, arrancar por ese. Entonces, nada, ahí se van a encontrar con 11 dibujos de los más variados sueños, y se van a encontrar con más de 20 sueños de mamás, ¿no? Que son hijas de otras trabajadoras sexuales, pero que no tienen, a veces, algunas no tienen hijos, o algunas son la primera generación de trabajadoras sexuales, y 2 relatos que nos parecieron muy fuertes, como para poder describir en poquitas hojas, porque después tenemos otro que parece un libro, y en poquitas hojas, por lo que transcurre uno, y que no es tan fácil como vernos parados en la esquina y solo decirnos putas. Sin duda. Es muchísimo más complejo que eso. Entonces, se va a hacer el martes 12 de julio, en el mes de la trabajadora sexual, en la sede de UNFA, que es en calle Agraciada Casi Capurro. Es la presentación diurna. La presentación diurna en la que esos niños por primera vez van a estar del otro lado dando los autógrafos a quienes compren el libro ese día. Y a la noche se va a hacer organizado por Patricia Totorica y un equipo de gente en un lugar precioso que está al lado en Villa Dolores, pero no me sale el nombre, espacio... Bueno, no me sale el nombre ahora. Que en ese lugar las mamás van a hacer un stand-up en donde 4 trabajadoras sexuales van a ser de trabajadoras sexuales y otras 3 compañeras se van a disfrazar para mostrarles cómo es una dinámica de convencer a un solicitante de servicios sexuales, y que no todos los que van a la barra, a la whiskería, van para mantener relaciones sexuales, y que lo más caro dentro de una whiskería no es la vagina, sino la oreja. Muchísimas gracias por venir, Karina. No, muchas gracias a ustedes por el Muchas espacio. gracias, Y si quieren contactarse con la Organización de Trabajadoras Sexuales, 099-816-241. Nos pueden seguir por todas las redes sociales. Nuestra presidenta se llama Claudia Gutiérrez. Quiero contarles también que cerramos una rifa el otro día para poder pagar la escribana de que se hicieron las elecciones. Y el otro dinero que quedó, una de esos 30 niños que estaban en la whiskería, una de las compañeras le enseñó un pedacito de terreno, y en estos días les están levantando su piecita para que este invierno no duerman en la whiskería. Así que gracias infinitas a quienes colaboraron, y nada, gracias a todos por el espacio, por escuchar, y siempre piénsenlo en 2 veces, piénsenlo, y en realidad en este sistema capitalista, ¿quién no se prostituye? Karina, miles de gracias. No quiero decir más nada porque después de las cosas que dijiste vos, cualquier cosa que diga va a ser una pelotudez. Te agradezco por venir. Lo que sí me gustaría comprometerte para que vuelvas, porque nos quedaron 14 millones de cosas para conversar. Me quedé como con esa impresión. Miles de gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Karina.
El día de ayer, miércoles 15 de junio, los sindicatos de la educación pararon y se movilizaron en reclamo de un presupuesto digno, una educación integral y contra la persecución. Para conversar de estos temas, estamos hoy con la vicepresidenta de FENAPES, Marcela Dacol. Bienvenida, Marcela. Hola, bueno, un saludo grande y gracias por los micrófonos, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿cómo estuvo esa movilización después de muchos días de trabajo, ¿no? Porque estuvieron recorriendo el país, preparando, vienen de mucha discusión y mucha reunión, mucha conversa. Así es, porque en realidad la actividad en sí la evaluamos muy positivamente. Hemos sumado una gran cantidad de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país que se acercaron a movilizarse. Aparte, la manifestación de los estudiantes fue realmente emotiva para uno que ya tiene algunos años. Ver esa cantidad de chicos allí con sus consignas y sus cánticos fue realmente muy, muy lindo, en ese sentido de que qué bueno que hay gente dispuesta a recoger la bandera de la defensa de la educación. Y fue sí un proceso largo, como bien me decías, me consultabas, porque nosotros entendemos de que no es cuestión de decir hacemos un paro o nos movilizamos y vengan, sino que fue un poco ir al territorio, conversar con las compañeras y los compañeros y con la comunidad, porque de hecho la invitación era siempre abierta. Nos hubiera gustado que nos acompañaran, por ejemplo, los diputados en los departamentos donde estuvimos presentes, porque la idea era justamente hacer conversatorios en cuanto a presupuesto, que es el tema que tenemos más sobre la mesa y que se nos acerca ahora con lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, bueno, la recorrida fue pensada en eso, fue la CESEU, o sea, íbamos representantes de secundaria, representantes de UTU, representantes de los sindicatos, ¿verdad?, de FENAPES, de AFUTU y de la FUM. Básicamente fuimos los que más estuvimos presentes y también contamos en algunos de estos conversatorios con el apoyo de los economistas que ellos han hecho trabajo para la FENAPES de relevamiento y de datos y bueno, como que dando un poco de apoyo o sostén cuantitativo a esta cosa que uno dice que es el termómetro, ¿verdad? Uno lo ve, lo percibe, pero no tenemos algo real. Y bueno, en eso trabajamos. ¿Y qué receptividad tuvieron, digamos? Pregunto esto porque existe un discurso que se viene cultivando desde hace unos años, no en contra de los docentes, pero sí en contra de los sindicatos de la educación, ¿no? Un poco en la misma lógica que el gobierno plantea que hay trabajadores que quieren trabajar y por otro lado están los sindicatos que no los dejan trabajar, un poco a nivel de la educación plantean lo mismo, ¿no? Los sindicatos de la educación son los responsables de una aparente debacle educativa y no representan al resto de los docentes. En ese marco y en toda esta conversación que ustedes plantearon, ¿qué receptividad tuvieron? Bien, en realidad la receptividad ha sido buena y sobre todo en el interior. Los compañeros están ávidos realmente y les interesa cuando los sindicatos que tenemos las centrales en Montevideo, vamos para poder tener una charla con ellos y más cuando se aportan elementos para que ellos también puedan discutir con sus compañeros en sus lugares de trabajo y también a la prensa local. Entonces, la verdad que fue una buena receptividad. En algunos medios a donde fuimos, porque se armó los compañeros en territorio armaban una agenda de medios y generalmente fueron muy abiertos. Obviamente había preguntas o posturas porque no podemos negar que en algunos lugares no hay periodismo sino operadores políticos y bueno, y así actúan, ¿no? Con esa finalidad. Entonces no eran preguntas ni siquiera tendenciosas, eran sentencias sobre cómo debía comportarse el sindicato o qué cosas habíamos hecho bien o mal, según la visión de quien nos interpelaba. Suele pasar eso bastante. Marcela, yo te quería preguntar, la marcha tenía 4 consignas concretas que ya vamos a ahondar por ahí, pero en realidad te quería consultar cómo se ve desde la Federación la situación general. Uno, como ciudadano, tiene la sensación que los y las docentes son como el objetivo desde un tiempo a esta parte, primero con la eliminación de los consejos desconcentrados y con la representación allí, y luego con toda esta serie de cuestiones estigmatizantes, con las horas docentes y demás. ¿Se siente como un ataque más acentuado hacia los docentes en este contexto? Sí,
se siente, y aparte porque atacar a los docentes y sobre todo los docentes sindicalizados, que son los docentes más contestatarios, es eliminar la única barrera que interpone a las autoridades con una reforma educativa. Exacto. Entonces, esa es la situación que estamos vivenciando. La sensación es que hay ganas de plantar una reforma y que nadie opine, digamos. Exacto, sí, para no repetir la palabra exacto nuevamente, Claro. pero es por ahí. Yo la repito todo el tiempo y mis compañeros me corrigen, quédate tranquila. Ya hablando de la reforma educativa y que también fue uno de los ejes, ¿no?, de la marcha, ¿de qué se trata específicamente? La reforma educativa no es nueva. Ya nosotros mira, quien habla tiene unos cuantos años, también estuve trabajando cuando se instaló de hecho la reforma de los 90. En realidad son reformas de corte neoliberal y son ideadas por organismos de préstamos internacionales. Esa es la llave del asunto. Hay organismos internacionales con esto de la globalización, que lo que les interesa es, bueno, que todo el mundo sea como que cuadradito, piense igual, trabaje igual, mejor, piense igual, no, ni siquiera que piense. O sea, que simplemente pueda aplicar determinadas, por eso se habla de las competencias, determinadas herramientas para ejecutar alguna tarea. Y la educación en Uruguay nunca fue así. O sea, nosotros los uruguayos, y a veces no lo valoramos o no somos conscientes de la historia que tenemos. Tenemos una historia muy vasta de más de 100 años, donde siempre estuvo involucrada el docente, siempre estuvo involucrada también la familia, y los uruguayos tenemos esa cosa de siempre pensar sobre los lugares que vivimos o los lugares donde trabajamos. Entonces, querer barrer eso realmente es querer, por lo menos lo vivenciamos así, es querer barrer por lo menos con los docentes más contestatarios que están de pie, que son los sindicalizados. Y si no me equivoco, esta reforma aparte no están incluidos los docentes, ¿no? No, nunca están. O sea, porque en realidad son recetas que elaboran tecnócratas, y esa es otra cosa también. Si uno mira los elementos que bajaron en las asambleas técnico-docentes el 28 de abril, que fue el día... Una semana antes le mandaron el documento, ¿no? Que nos mandaron el documento en el correo de la semana, y a la semana estuvieron todas las asambleas además reunidas, tuvimos en simultáneo, eso es un renglón aparte, para poder tener la postura, ¿no?, de responder sobre el marco curricular. Pero concretamente sobre el marco, si vos lo veíamos con los compañeros que analizábamos en el liceo, ¿no?, el texto, si ibas a los pies de páginas, comparaba con guarismos, por ejemplo, o con situaciones de Perú o de Jamaica, que uno dice, bueno, me merece el mayor de los respetos la educación de esos países vecinos, pero no podemos comparar la situación de Uruguay. Y en términos de sistema, incomparable exactamente, también. Incomparable. Nosotros, a través del sindicato, hemos tenido oportunidad hace unos años atrás de conversar y de estar en Argentina intercambiando sobre educación. Había también brasileños, y ellos no podían creer, por ejemplo, que en Uruguay existía la Asamblea Técnico-Docente. O sea, un órgano instalado como consultor técnico-pedagógico no existe en ningún lugar del mundo, existe solo en Uruguay. Entonces, claro, es uno de esos grandes estorbos. Tan estorbo así es, y ahora sí vuelvo a las asambleas técnico-docentes, que en realidad, por H por B, primero porque fue pandemia, después por razones económicas, no se convocaron. Y ahora Codicen hace una contratación directa o una compra directa, que se la van a tener que observar porque eso no se hace, y envió las 4 asambleas técnico-docentes simultáneas. Eso es mucho dinero porque somos un montón de docentes a lo largo y ancho del país que hay que movilizar, porque somos delegados de todo el Uruguay, ¿verdad? Entonces funcionamos en simultáneo, estaba primaria y secundaria, en 2 hoteles en Maldonado, y después en simultáneo, éramos nosotros y UTU, y después fue UTU después, me equivoqué aquí, fue UTU después con formación docente. O sea, estábamos sesionando las 2 en simultáneos. ¿Para qué? Para que una semana después salieran a la prensa a decir que no iban a tener en cuenta la exposición de las asambleas técnico-docentes y que el marco curricular lo iban a aplicar igual. A nosotros nos parece que en realidad se olvidaron de sacar el artículo 70 de la ley, porque la ley de urgente consideración modifica en gran parte la ley de educación. Exacto. Pero se olvidaron de ese artículo.
nos parece que pasa por ahí y que no les queda más remedio que consultar al cuerpo docente. De todas maneras, y con esto no quiero ponerme a cansar a la audiencia y a ustedes con el tema, fíjense que ese profesorado excede ampliamente al sindicalizado, incluso las maestras exceden ampliamente al número sindicalizado, y aún así hubo una posición muy crítica. Sí. Así que no sé cómo se las van a ver cuando realmente quienes tendríamos que estar aplicando las reformas no estamos convencidos, pero ni ahí, de que eso es lo que tenemos que enseñar. Pero no estamos convencidos no porque por una cuestión de ser cómodo o no cómodo. Pues si hablamos de comodidad, capaz que nos resulta hasta más fácil que nos den una receta y aplicarla. Nos parece que pasa por el respeto. Filosóficos, pedagógicos. Exactamente, y por el respeto a la formación docente, que en Uruguay es terciaria, y que nosotros nos sentimos profesionales de la educación, y además hacia los estudiantes. Nosotros tenemos un debe con ese estudiante, ¿no?, que tiene que ver con la ética y que no le podemos fallar. No, y habla bastante mal de una concepción de cómo vincularse con los otros, ¿no? Porque pensar la educación desde un punto de vista tan autoritario para con los docentes, no quiero saber lo que pensarán de los estudiantes, ¿no? Porque, ¿cuál piensan que debe ser realmente el vínculo? Entonces, si ese creen que es el vínculo correcto entre el gobierno y los docentes, ¿cuál pensarán que debe ser el vínculo entre los docentes y los estudiantes? No querría, no quiero ni saberlo. Te quería consultar acerca de si tuvieras que más o menos, porque a veces estas discusiones se vuelven un tanto abstractas para capaz que el que no sabe mucho de educación o el que no da clases, si tuvieras que más o menos definir 3 o 4 líneas de esta reforma educativa, o 3 o 4 ejemplos tal vez, uh-huh, para que se entienda de qué va. Uh-huh. Va de sacar la formación humanista. O sea, ya lo hemos vivenciado en estos 2 últimos años. Todo lo que tiene que ver con las actividades extracurriculares deportivas o vinculadas al arte desaparecen. Hay también un desprestigio a las asignaturas del área humanista, como te decía, literatura, filosofía. ¿Para qué pensar? ¿Para qué perder el tiempo con eso? Más vale enseñemos a la gente a usar la computadora o a hacer robótica. Que, ojo con esto, nosotros no decimos que no haya que enseñarlo, porque obviamente la educación tiene que acompasar la tecnología y la innovación tecnológica, pero no podemos por eso desmerecer toda una construcción cultural que tenemos los seres humanos y que solo se transmite a través del sistema educativo, porque también lo otro, tenemos familias que tienen una formación cultural y en sus casas o se lee o se comenta o se comparte, y estamos seguros de que allí estaría un poco salvado esta comunicación, ¿no?, intergeneracional y la construcción de la cultura. Pero nos consta de que tenemos familias monoparentales, de que tenemos familias ampliadas, de que tenemos muchos chicos solos, y que no es porque los papás, también eso, no es que los papás sean ausentes porque quieren, es que tenemos un mundo donde, el multiempleo y la cantidad de horas de trabajo implica que estén muchas horas solas, y con quienes intercambian, con quienes tienen ese diálogo constructivo. Sí, así que pasa por el sistema educativo. Claro, si vos no incluís esa educación más ciudadana, si se quiere, terminás reproduciendo desigualdades. El sistema termina reproduciendo la desigualdad. Es así, y en realidad nosotros creemos que esta reforma lo que hace justamente es perpetuarla. Porque nosotros lo decimos a veces, es como un eslogan y capaz que al oyente le resulta, ¿no?, como que un poco chocante, tanto que lo usamos, de que tenemos estudiantes categoría A o categoría B, o que tenemos una educación para ricos y otra educación para pobres. Pero tanto es así, fíjense que en la década de los 90, cuando fue la reforma de Rama, solo los liceos públicos tuvieron esa reforma educativa, que fue por áreas, y sin embargo los liceos privados ninguno se plegó a esa reforma. A nosotros nos pasa, yo creo que les comentaba el otro día que hablaba con Martín, que soy oriunda de Salto. Entonces, se saca el bachillerato de arte, pero vos caminás por el centro, que es donde están los colegios privados, y están promocionando los bachilleratos. Ahora tenemos uno que está promocionando, por ejemplo, ya lo está implementando al bachillerato que tiene la UTU, que tiene que ver con la formación agraria. Entonces, te das cuenta que no hay presupuesto, recortan al público, cierran
lo que tiene que ver con las opciones para que los chicos puedan estudiar ahí, pero casualidad los públicos sí lo tienen como una de sus propuestas educativas. Los privados. Los privados. Sí, claramente. Hay como un intento de achicar el público a las competencias y bueno, los que quieran tener una educación un poquito más completa, que se la paguen y bueno, serán los que lo pudieran hacer. Marcela, con respecto a la discusión presupuestal, capaz que otra vez te pido lo mismo, un poco, porque cuando se empiezan estas discusiones de presupuesto y la gente escucha números, no sé qué, después empiezan, ¿no? Lo que pasa es que aquel despilfarra, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la realidad es que cuando hay recorte, hay consecuencias. Desde que asumió el gobierno, desde la primera definición presupuestal de este nuevo gobierno hasta ahora, si tuvieras que definir cuáles son los principales impactos del recorte presupuestal, ¿cuáles dirías que son? El recorte presupuestal vino por recorte de horas. Y recorte de horas, que no lo entienda el oyente como que los docentes estamos solo quejándonos porque nos sacan horas, sino que ese sacarnos horas a nosotros significó que los chiquines se quedaran sin clases. A modo de ejemplo, como recién yo les decía, las horas, por ejemplo, que tiene que ver con arte o con las recreativas de educación física que se sacaron, son menos horas para el docente, para el bolsillo del docente. Pero los chicos ya no tienen esa oportunidad en sus liceos de poder acceder a esa forma de educación. Se recortaron los cargos de POP, que es el profesor orientador pedagógico. Estos son compañeros que se formaron, que hicieron un curso, que concursaron además. Y cada liceo, cada institución tiene un orientador con una carga horaria, depende de la cantidad de estudiantes que tenga el centro, de 20 o 30 horas. Esas horas se vieron reducidas en 10 horas drásticamente. Los que tenían 30 horas pasaron a 20, los que tenían 20 pasaron a 10. Después de 2 años de pandemia, donde a nosotros vimos, y creo que no estoy contando ninguna novedad, que a todo el mundo le pasó, desde chicos que o se desvincularon totalmente, o se vincularon parcialmente, con la conectividad, ¿verdad? O que algunos tuvieron dificultades, porque no es lo mismo la presencialidad que la conectividad para los aprendizajes. Nos parece realmente descabellado que no hayan reconsiderado la hora de los POP, porque el orientador pedagógico en los liceos es un eje vertebrador. Recordemos que la dirección de los liceos y los subdirectores, que ellos, cuando digo ellos me refiero a las autoridades, les gusta tenerlo como gerentes, ¿no? Es eso, simplemente te ordenan administrativamente un liceo, desde los funcionarios, los horarios, pero quien hace el acompañamiento pedagógico de los chiquilines, qué dificultades tienen, qué derivaciones hay que hacerles, es el profesor orientador pedagógico. Y después de 2 años de pandemia, tampoco han pensado en reconsiderar esa medida. O sea, hasta ese punto hemos afectado la educación. Yo tenía una pregunta ahí intentando conectar esto último que hablábamos con el tema de la mentada reforma, que es, evidentemente hay un recorte que se trasluce en estas cosas que vos mencionabas, pero también se plantea una reforma educativa que imagino va a tener que necesita recursos, digamos. ¿Cómo ven eso? Porque en realidad me estás recortando horas, me estás recortando por la vía de los hechos presupuesto, y por otro lado me planteás una reforma educativa. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Cuál es la visión de la Federación en ese sentido? El dinero lo van a dar los organismos internacionales, o sea, hay 40 millones del Banco Interamericano y 40 millones del Banco Mundial, y ese dinero va a venir únicamente para que se aplique la reforma. Algunos dinero ya está gastado, porque los técnicos, por ejemplo, algunos muy famosos, alguna que, por ejemplo, redactó el marco curricular y después de haber cobrado renunció. Esos montos ya no están, ¿no? Y después lo que tiene que ver también es de qué manera se financian las consultas. Porque también, vos me hablabas de ser verticales. Somos verticales, pero con el discurso de que somos amplios y que escuchamos. Entonces, en ese discurso se hizo por compra directa, como yo les explicaba, las 4 TD en simultáneo que no salen 2 pesos. Pero además, si uno pone atención, el equipo de gobierno de la educación está recorriendo las localidades y está hablando con las comunidades. Porque supuestamente las comunidades, que no son los docentes ni son
los estudiantes, que son, no sé, los amigos de los intendentes, no sé Qué quiénes son los que comunidades más van. curiosas. Sí, porque son esas comunidades las que una ve en la foto, por lo menos, ¿no? Si vos mirás los diarios, es las que salen en las fotos. Entonces, a esas comunidades son las que se consultan. Entonces digo, claro, para la foto y para demostrar el gasto, esa línea de gasto creo que va a estar bien. Y después va a quedar algún remanente para los centros. Pero nos va a obligar a algo que nosotros no queremos, y es a competir. Porque nosotros ya pasamos por esto en los 90, con los famosos PREL de la idea de Rama, donde los liceos tenían que presentar un proyecto, y según el proyecto de ese liceo es el monto que se le asigna. Otra vez, ¿no? Estudiantes A, estudiantes B, educación para ricos y para pobres. Porque obviamente un director de un liceo que está en una zona vulnerable, con una familia ausente, con chicos que no tienen respaldo, que tienen una inasistencia muy dispara a clases, no va a tener los mismos resultados a ese proyecto que presente, y seguramente no va a conseguir los mejores montos para financiarlo. Porque son proyectos evaluados por resultados claro, académicos, digamos. Exactamente, todo esto tiene ese trasfondo. No, aquello de que todos íbamos con la moña azul porque éramos todos igual y la túnica nos No era incluía y cierto. nos democratizaba. Ahora competís por la plata, amigo. No es terrible. tan así, ojalá. Y bueno, y en eso es justamente una de las cosas que nosotros decimos, ¿no? El dinero tiene que estar para todos. Aparte, es tan paradójico porque también se quiere bajar, pienso, el resultado de los centros que están teniendo resultados académicos muy positivos, porque no lo dice la FENAPES, lo dicen los propios estudios que lo hacen los organismos de gobierno como el INE, que en realidad los liceos que están en los mismos contextos de los liceos privados tienen mejores resultados. O sea que por ahí no pasa la reforma. Yo no sé si es que quieren desmerecer eso, pero sí es bueno darle migajas a justamente los liceos más sumergidos, porque sus proyectos seguramente no van a recibir los mejores financiamientos. Sí, un poco la misma lógica con la que plantean resolver todos los problemas del mercado, que tiene que ver con la competencia, con esto de que la competencia entre los individuos va a sacar lo mejor de nosotros, que la verdad que si miramos las otras áreas de la sociedad no parece que funcione demasiado bien, porque unos cuantos quedan afuera, aplicada a la educación como si fuera análogo. Marcela, te quería consultar un poco por la situación de persecución sindical que tienen, porque... todavía está el Parlamento. Exacto. Arrancó en la ley de urgente consideración, hay un desplazamiento de los docentes de órganos de conducción de la educación. Después empezaron, no me acuerdo cuál fue la línea de San temporal. José primero, Exacto. ¿No? Y está ahí la comisión investigadora. ¿Cómo están? ¿En qué están? Sí. Y una cosa trae de la mano la otra, porque en realidad la ley de urgente consideración ya es largamente pensada, que es un compendio que no se hizo de un día para otro, que ya estaba un poco armado y que justamente tenía entre sus ejes el desplazar a los docentes. Pero está siendo muy fuerte con relación a las FENAPES. Nosotros en realidad lo que le hemos transmitido a nuestros afiliados, justamente en esta gira, porque una de las bases de la plataforma de hoy era la persecución sindical, claro, es bueno, que estamos muy tranquilos en cuanto a cómo se dio la situación que se está tratando de demostrar por el contrario en el Parlamento. El Parlamento estaba mirando ahora antes de llegar, ya lleva 12 horas de sesión, que en realidad es muy simple, era un informe mayoría, un informe minoría, pero bueno, hay otros derivados donde hay un derivado que también tiene que ver, y no se dice o no se dice explícitamente, que es atentar no solamente con la FENAPE, sino con la sindicalización toda en Uruguay. O sea, nosotros somos como una especie de estorbo. Y bueno, ese mote, la verdad que creo que hasta nos gusta, porque está bueno saber que no estamos en sintonía con lo que espera el gobierno que seamos, sobre todo por aquello de que el mejor sindicato es el sindicato que no existe, como nosotros lo decimos en nuestra jerga. Así que vamos a estar dando la batalla. Hoy supuestamente se va a dilucidar, o el resultado sería aprobar el informe, que suponemos que por la correlación de fuerzas y por como nosotros estuvimos viendo en la tarde, el diálogo sería el informe mayoría, que es la comisión investigadora, y lo van a tener que pasar a la justicia y lo van a tener que pasar a la ANEP, que es lo más saludable, porque en realidad debería haber sido siempre la ANEP quien resolvió, si era que consideraba que los docentes estábamos en falta. Acá es un problema
que atraviesa además al ámbito sindical y que tiene que ver por algo, hoy lo manifestaba Luz en su interlocución, con querer decir de que los sindicatos cogobernamos o gobernamos en algún momento este país, cosa que no es cierto. Pero bueno, si realmente a ellos les hubiera parecido que las autoridades anteriores, de los gobiernos anteriores, eran víctimas que se dejaban manipular por el ámbito sindical o por las decisiones sindicales, creo que no es por ahí la cosa, que también la gente no es ingenua y que entiende que no es así. El punto es que nosotros seguimos sosteniendo que es una comisión ilegítima, porque la verdad es que las comisiones parlamentarias tienen que investigar a los ministros, o sea, al Ejecutivo, ese contralor del Ejecutivo. Por eso se llama sala a los ministros o a los directores de los entes. No corresponde que se llame a una institución privada, o en este caso un sindicato, o a un privado particular. No corresponde, no es un ámbito de su injerencia o de sus competencias por la ley. Tendría que, si le parecía que había alguna irregularidad, tendría que haber investigado a la ANEP, un pedido de informe a la ANEP, a ver cómo habían procedido sus directores, en este caso, a cargo de, secundaria. Pero bueno, nosotros seguimos sosteniendo, y es así, nuestro marco sigue siendo el Acta 90, que es el acta madre, el arco madre sobre el que se hace la negociación colectiva. Si me están escuchando compañeras y compañeros sindicalizados, saben que eso es así, que después eso se negocia por rama, y después saben, además, que depende en algunos lugares o ámbitos privados, cada lugar negocia entre la patronal y sus trabajadores cómo va a ser esa licencia sindical, ya sea la carga horaria, quiénes son las que le van a tomar, o cómo se van a justificar, o cómo se van a reponer. En algunos lugares funciona de esa manera, depende del ámbito de trabajo. Entonces, cualquiera que sea el pase de resolución de hoy, nosotros nos presentaremos ante quienes pensamos y estamos convencidos que son las autoridades idóneas o que tienen que llevar esto adelante, ¿no? Que es la ANEP, y que, si deriva en un caso penal, obviamente apoyando a estos compañeros que son los denunciados, y presentando la documentación que tenemos. Da la sensación que en realidad, a mí me queda eso siempre, que con las maestras nadie se mete, digamos, es con los docentes de secundaria, hay toda una cuestión de con las maestras simbolismo. Un poquito más solapado, me parece. Uh-huh. Pero sí, es porque verdad, esto que pasó con las compañeras, nosotros lo hemos dicho en otros micrófonos, y la verdad que gracias por comentarlo, esto de amenazar a las compañeras y compañeros maestros con la esencialidad, porque un día no estaban los comedores cubiertos, es una vergüenza. La verdad que si tuvieran vergüenza, porque no la tienen, no hubieran dicho eso, porque les asignan a las maestras 31 pesos por plato. Uh-huh. Entonces, nadie en su sano juicio que te da 31 pesos para que les des de comer a una persona puede salir a decir que vos estás matando de hambre a tus estudiantes. Hay una sensación como un relato moral. Sí. Querés dejar en el aire que esta gente no se preocupa por los demás. Cuando en realidad son los que están presentes todos los días con los gurises. Pero hoy fue un cambalache tan grande en el Parlamento, y con esto ya no quiero abusar del tiempo de ustedes, porque una de las cosas, por ejemplo, que se habló fue del ausentismo docente. Nada tiene que ver el caso de ausentismo docente con lo de las horas sindicales. Entonces empezaron a dar números de ausentismo docentes. Entonces, claro, digo, capaz que el que se enganchó en ese momento a mirar el Parlamento por YouTube dice, ¿qué es este disparate de horas? Bueno, hablemos de la causa del ausentismo docente, y que es una de las cosas que nosotros también tenemos que negociar. Salud laboral. Porque la salud laboral está siendo muy difícil de resolver, y porque además tenemos compañeros que no tienen tampoco cómo estar justificando determinadas enfermedades. Mirá, les cuento esto y termino. Nos decía la abogada de FENAPES, una compañera con tratamiento oncológico se tuvo que operar, o sea, en intervención, y como el resultado de la biopsia le dio que no era maligno, entonces no va a tener acceso al artículo 50. Que el artículo 50 es un artículo que nosotros recurrimos cuando tenés una causal de enfermedad. Uh-huh. Entonces tenés una causal de enfermedad, y porque si estás enfermo se te afecta el presentismo. Claro. Pero si vos interpones el artículo 50 no te afecta el presentismo. Entonces esta compañera pone la causal, y resulta que la administración le contesta que no hay lugar porque el resultado fue benigno.
Es terrible. No. ¿La administración le responde eso? Exactamente. No, O sea, la Dirección nivel de General de infamia. Educación Secundaria responde que no hace lugar al artículo 50 porque su resultado había sido benigno. O sea, que hay que estar enfermo de cáncer para que te justifiquen por artículo 50 tu inasistencia por una intervención oncológica y un tratamiento oncológico. Así de grave es la cosa. No, Lo digo. es buenísimo que se diga, que se ejemplifique, porque realmente el grado de ensañamiento que hay con los docentes, con maestros, profesores, como culpables de todo lo que aparentemente está mal, como si hubiera alguna prueba de que hay algo mejor funcionando en otro lado y demostrado, es brutal, la verdad. Aparte, con esta cosa de que la educación nos va a salvar a todos, es lo que más nos importa a todos, son los culpables de todos los males, no hacen nada bien, y en un país lleno de ollas populares es por culpa de ellos que los gurises no comen. La verdad, que ahí estás en una síntesis Ese que doble te dejan discurso. de loco. Marcela, mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando porque es un tema que nos interesa. Así que bueno, la mejor de las suertes, esperemos que les vaya, cuanto mejor les vaya a ustedes, mejor nos va a ir a todos. A todos, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Y bueno, llegamos al último bloque, llegamos al final. Se nos cayó el bloque musical hoy. Hoy se nos cayó. Le mandamos saludos a la invitada que estaba con una gripe, un COVID, no sé qué es, porque no Esperemos no que sea mandé una sopado. gripe, capaz, ¿no? Que sea lo más leve Ojalá. posible. Lorena acá está muy preocupada porque dice que el feed Sí. del Instagram le va a quedar Le va a todo, quedar, no todo vamos a colgar desfasado. videitos Se va a esta quedar semana. desfasado porque no voy a tener la filmación del artista, de la artista. Bueno, pero ya cantando. la vamos a tener más adelante. Vamos a ver qué malabar haces ahí. No trajimos guitarra porque si no nuestro acá conductor Sí, de se estrella ponía se acá ponía a tocar, que a tocar. también es una de sus No virtudes. me da el rostro, para tanto. Bueno, lindo programa el de hoy. Programón. A mí me está pasando que en realidad es esto, uno viene acá y está como un espectador aprendiendo de varios. Me pasó con Karina, que estaba ahí afuera y la escuchaba y siento que me llevo un montón de cosas y espero que a la audiencia le pase lo mismo. Y lo mismo con Marcela y la situación de la educación hoy. Después vamos a subir a Spotify, vamos a dejar subidos probablemente por separado las entrevistas por si las quieren escuchar, sin escucharnos a nosotros todo el programa, pero si les interesa, es que realmente surgen cosas muy buenas que está bueno para compartir. A mí la verdad que la entrevista con Karina me dejó con una suerte de culpa ciudadana muy grande en esto de andar transitando por la vida, ignorando situaciones de una gravedad muy salada y estar, preocupado por cosas que la verdad que parecen tan banales que es terrible, pero así que bueno, ya quedamos comprometidos con ella de que vuelva ella o alguna otra de compañera de otras para seguir hablando del tema, para mantener la agenda, para ver si como sociedad le podemos dar un poquito más de bola y atender un poco el asunto. ¿Algún otro comentario? No, después en redes vamos a estar difundiendo también el día de la presentación del libro que mencionaba Karina. Y creo que por ahí podemos recordar las redes, capaz antes de irnos. Era lo que estaba por hacer Pero, antes mirá, de que... este ejercicio que tengo tenemos todo ya- preparado por acá. Sí, acuérdense que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Casi Radio UI, en Spotify como Casi Radio, y para escucharnos por YouTube nos encuentran en el canal de Más Igualdad. Los martes a las 21 horas, recuerden, por el canal de YouTube o de Facebook de Caras y Caretas, Último Bondi, el programa del colectivo Más Igualdad. Y hoy voy a hacer lo que nunca hago. Gracias a Andrés Rizzo por la música, que le usamos siempre la música. Y siempre me voy del programa y digo, me olvidé de agradecer por la música. Después la gente te pregunta quién es. Gracias a Sanfer, que nos aguanta siempre todas del otro lado. Saludos como a Jere un también. rey. Saludos a Jere, que está por allá y que estuvo en el primer bloque con nosotros y en el segundo también, perdón. Bueno, nada más. Chao. Nos fuimos. Nos fuimos.